Ok, mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor por esta mañana, poder estar acá. El tema que estamos viendo es avivamiento y pasión por Cristo. Y qué bendición pues tenerles a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor. Tenemos a nuestro hermano Franklin Daniels y su esposa. Qué bendición tenerles en esta mañana. Qué gusto. Y ahorita pues les vamos a saludar también, como ustedes también se lo merecen, pero quería destacar que están por acá. Y gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad? Por estar en esta mañana. En este estudio, hermanos, que estamos llevando, rápidamente para poder concretizar y poder poner al día un poquito, estamos hablando de qué es un avivamiento. Estuvimos viendo que no son asuntos externos, que estuvimos viendo que no son asuntos emocionales, estamos viendo todo lo que no es y vimos que sí es un avivamiento. El avivamiento es un asunto interno. Es un asunto personal, y esto yo quiero ser muy, pero muy específico, mis hermanos, porque en estas lecciones vamos a ver muchos aspectos que la gente no considera o no los piensa como avivamientos, porque realmente se tiene un concepto muy equivocado allá afuera de lo que es un avivamiento. Entonces vimos que es algo interno, que es algo que Dios quiere, que Dios espera de cada uno de sus hijos, que realmente cada uno de nosotros podamos tener ese avivamiento de manera personal, pero que ese avivamiento es un avivamiento interno, pero también que es un avivamiento externo. Y estuvimos viendo, hermanos, que esto es algo que nosotros debemos de procurar verdaderamente, algo que se debe de buscar, algo que tenemos nosotros que trabajar. En la segunda lección vimos que el Espíritu Santo, estamos viendo la soberanía de Dios y la soberanía del Espíritu Santo, y estuvimos viendo, mis hermanos, que Dios es soberano. Y esta es la base de poder empezar a entender lo que es esa pasión por Cristo, porque esta pasión por Cristo y este avivamiento están ligados totalmente. No podríamos nosotros decir que tenemos pasión por Cristo sin un avivamiento personal, o no podríamos tener un avivamiento personal sin tener pasión por Cristo. ¿Me doy a entender? Entonces, esto es algo también sumamente importante. Entonces, para que nosotros podamos entender la soberanía de Dios, estuvimos viendo que Dios gobierna sobre absolutamente todo. Todo, dice, Dios tiene un propósito incluso en las cosas que no entendemos. Mis hermanos, nosotros no necesitamos entender todo lo que está pasando en nuestra vida para entender que Dios es soberano. Más bien, si nosotros decimos en su soberanía, Él es el que sabe por qué yo paso por acá, qué de positivo va a tener esto en mi vida, todo eso nos va a ayudar, entendiendo la soberanía de Dios, nos va a ayudar a transitar esta vida. Y les contaba el caso rápidamente de José, ¿verdad? Cuando José y sus hermanos ya regresan y ya su papá muere, y entonces sus hermanos dicen, ahora sí ya se va a vengar de nosotros. Y allá en Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida a mucho pueblo. José entendió que aunque él no estuvo de acuerdo con todo lo que él pasó, que aunque a él no le gustara todo lo que él pasó, él entendió, al final de su vida, entendió que Dios tenía un propósito para todo lo que él vivió. Y les dejé una mini tarea, ¿verdad? Que era a leer sobre la vida de José. No voy a pedir que levante su mano, pero si no lo leyó, entonces léalo, ¿verdad? Lea ya Génesis, ¿verdad?
creo que son por lo menos unos 7, 8 capítulos, ¿verdad? Del 43, por ahí usted busca de la historia de José y usted se va a dar cuenta por todo lo que él pasó, absolutamente muchas cosas muy peligrosas las que él pasó. Entonces, Dios tiene un propósito incluso para lo que no entendemos. Dios tiene autoridad sobre reyes y sobre naciones, y aquí habíamos nosotros quedado, Dios conoce y cuida cada detalle de nuestra vida. Detalle de nuestra vida, Él la conoce. Y en el Salmo 139, versículo 16, lo dice de una manera muy hermosa. Incluso cuando estábamos en el vientre de nuestras madres, dice la palabra del Señor: mi embrión vieron tus ojos, y tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mis hermanos, desde el momento mismo de la concepción, ya Dios tiene cuidado de nosotros. Y mis hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios conoce y Él cuida cada detalle, pero también aprendemos a depender del Espíritu de Dios. Y aquí yo quiero que quedemos del versículo de Romanos 8:28. Y ahí el hermano Eric había hecho un comentario, no me metí mucho en ese comentario porque ya el tiempo no nos lo permitía, pero en Romanos 8, y a partir de aquí vamos a empezar, Romanos 8:28, dice la palabra del Señor. Está Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma, está hablando sobre el vivir en el Espíritu, y les dice: y sabemos que a los que aman a Dios, y aquí yo fui muy enfático, no es a los que Dios ama, porque Dios nos ama a todos, a pesar de lo que somos. No le gusta cómo somos, no confundamos, Dios me ama, pero no le gusta cómo soy. Él quiere transformar mi vida. Él quiere verdaderamente que yo tenga una vida diferente, pero dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ojo, la primera característica es los que están amando a Dios. Pero sigue diciendo, esto es que todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a quienes, a los que conforme a su propósito. En la vida tenemos propósitos nuestros, y en la vida están los propósitos de Dios. ¿Cuáles estamos siguiendo nosotros? ¿Nuestros propósitos o los propósitos de Dios? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, este versículo no es para todo el mundo. A veces nosotros se lo queremos aplicar a todas las personas. Y sabemos que a los que aman, todas las cosas le ayudan a bien. Pero esta persona, número 1, está amando a Dios. Y número 2, está en el propósito de Dios. Porque todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Amén. Amén. Y a los que están caminando en el propósito de Dios. No es para todo el mundo. Entonces, mis hermanos, ahorita vamos a ahondar un poco más con respecto a esto. Nosotros entonces debemos de aprender a depender realmente del Espíritu. Y ahora leímos allá en Mateo capítulo 10, versículo 29 al 30. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y esta explicación de los cabellos, bueno, para algunos sería más fácil, para Dios tenerlos contados, ¿verdad? Ya casi no tenemos, ¿verdad? Entonces, pero no se está refiriendo exactamente a eso, sino al cuidado de las cosas mínimas.
y estoy terminando, ya terminé un estudio sobre los 3 años del ministerio de Jesús dividido. Esto lo voy a dar, si Dios lo permite, los miércoles en el culto de ayuno y oración. Vamos a dar este estudio de la división de los 3 años del ministerio de Jesús. Y el Señor me ha abierto los ojos de ver cuántas cosas, de las cosas mínimas de las personas, Dios ha tenido cuidado. Y se nos van pasando entre los milagros y entre las señales y vamos dejando de ver esas particularidades de cómo Dios tuvo cuidado de cada cosa. Pero mis hermanos, dice Gálatas capítulo 5, versículo 16, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a caminar, a dirigir nuestros pasos en el Espíritu. Y ese Espíritu está en mayúscula porque está hablando del Espíritu de Dios. Y es una orden que Pablo le está dando a las iglesias de Galacia. Digo pues, andad en el Espíritu. Mis hermanos, es caminar conforme Dios quiere que caminemos. Es andar de acuerdo al propósito de Dios en nuestra vida. Es que nuestra vida debe de ser dirigida directamente por Dios. Y esto que está diciendo allí, andad en el Espíritu, y sigue en contraposición, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora aquí le está hablando a cristianos, a hijos de Dios, a personas que aman a Dios, a personas que verdaderamente están dispuestas a entregar su vida a Cristo, y les dice que no satisfagan los deseos de la carne, porque los deseos de la carne siempre van a estar allí. Pero quien toma la decisión de satisfacerlos o no satisfacerlos, soy yo. Amén. Ahí están. Los deseos de la carne, ahí están. Y soy yo el que tiene que tomar la decisión de satisfacerlos o no. Zacarías capítulo 4 versículo 6. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Ahí ok, hermanita Ligia. Allá hermano Naamán, gracias. Hermanita Ligia nos va a ayudar. Dice la palabra de Dios. Entonces respondió y no hablando diciendo, esta es palabra de Jehová a sobre Babel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino que con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Nosotros tenemos que confiar realmente en Dios, en su dirección, en su cuidado. Y le dice allá a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nosotros debemos de aprender a ser dirigidos por Él. Entonces, mis hermanos, la soberanía de Dios debe influir por completo en la vida del creyente. Amén. Repito, la soberanía de Dios debe influir por completo en la vida del creyente. Y sin llegar a mucha deducción teológica, y sin llegar a una gran explicación de todo lo que Dios había hecho, a Josué le tocó tomar esta decisión. Y estando ya para conquistar la tierra, y estando, ya estando conquistando la tierra, ya estando allí, entonces les dice al pueblo de Israel, ustedes decidan a quién quieren seguir. Si a los amorreos, usted diga a quién quiere seguir. Si a los futbolistas, usted diga quién quiere seguir. Si a los deportistas, usted diga quién quiere seguir. Si a los psicólogos, usted diga a quién quiere seguir. Si a los pensadores, usted diga a quién quiere seguir. Si a los coaches de vida, ¿verdad? Porque ahora hasta nombres bonitos se ponen, ¿verdad? Usted decide a quién quiere seguir. Pero dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es determinación. Amén.
Y entonces Él tiene que influir realmente en nuestra vida. Aprendamos a discernir la voz del Espíritu en oración y la palabra de Dios. Aceptamos que Dios puede dirigir nuestros planes en la forma. Cuando yo digo Dios puede dirigir mis planes, es cuando yo lo estoy dejando dirigir mis planes. Amén. No es solamente decir, no, yo quiero que Dios gobierne mi vida, pero al final del día yo hago lo que yo quiero. No es solamente decir, yo quiero que Dios verdaderamente dirija mis pasos, pero yo no conozco cuáles son los pasos que Él quiere que yo dé. ¿Por qué? Porque simplemente no tengo estudio de su palabra, no tengo una relación con Él, no me intereso en relacionarme con Él. Entonces no es decirlo, es aplicarlo. En el ministerio o en el servicio no dependemos solo de nuestra estrategia humana. Y me encanta como Proverbios capítulo 3 versículos del 5 al 6 lo dice de esta manera: fíate de Jehová de todo tu corazón. Y esta palabra en hebreo, fiarse, sostenerse, agarrarse, tiene la idea de alguien que está guindando en un precipicio, pero está agarrado de una rama y está guindando, y si se suelta de esa rama se cae, pero está agarrado con toda su fuerza. Esa es la expresión que está tratando de decir aquí Proverbios. Fíate, agárrate, no te sueltes, fíate de Jehová de todo tu corazón. Pero también le dice algo más: no te apoyes en tu propia prudencia, no confíes en ti mismo. El hermano Walter Goulding decía y dice todavía: nosotros todas las noches dormimos con el enemigo, porque el enemigo somos nosotros. No te apoyes en tu prudencia, no te apoyes en tu conocimiento, no te apoyes en tu fuerza, no te apoyes en tu forma que crees que estás manejando bien tu vida. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo. ¿A quién? Con el que estás fiándote de todo corazón, a Jehová. Reconócelo en todos tus caminos. Todos, no algunos. Y Él enderezará tus veredas. Y vean qué interesante, porque usa caminos y veredas. Saben que es muy diferente. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar las veredas que son más difíciles de caminar que los caminos. Amén. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. No es autonomía espiritual, sino dependencia total. Depender totalmente de Dios. Salmo 37:5, el que lo tenga lo puede leer. Salmo 37:5. A ver, ok, muy bien, gracias hermano. Bendiciones. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Qué lindo. Encomienda a Jehová tu camino. Decirle: Señor, estoy transitando por esto, entonces tú ayúdame. Encomienda a Jehová tu camino, pero también ¿qué? Confía en Él. Yo les he contado, hermanos, ya aprendí, pero antes yo me peleaba con el Waze, porque me decía: es que es por esta calle. ¿Cómo por ahí? No, hombre, por aquí es más largo. No, por aquí es más incómodo. No, este güey me está vacilando. ¿Qué pasa? ¿Para qué lo iba a poner si no voy a confiar en Él? ¿Qué sentido tiene? Decir yo le encomiendo a Jehová mi vida, pero paso en un puro pleito con Él. No, Señor, ¿cómo se le ocurre? No, yo esto no lo creo que sea lo más conveniente. No, es que por ahí no es, Señor. Es que tú no conoces mi familia. Es que tú no sabes. Es que si vas a cambiar mi corazón, cambia el de mi esposa. Vea que, y empezamos ¿a qué? A dejar de confiar en Dios. Encomienda a Jehová tu camino. Confíe en Él. ¿Y quién es el que va a hacer? ¿Usted o Dios? Él hará.
Él quitará lo que tiene que quitar. Amén. Él enderezará lo que tenga que enderezar. Es Él y no nosotros. Nosotros solamente encomendamos y confiamos. Y Él se encarga de todo lo demás. Hermanito Miguel levantó su mano. Aunque yo sé que mi hermano tiene micrófono incorporado, pero es para que quede ahí que quede registrado ahí la Vaya voz. vacío. Ok. Pastor, esa palabra, bueno, se me robó parte de lo mío, pero encomendar es algo más, porque cuando yo encomiendo algo es porque yo confío plenamente en esa persona. Todas las cargas que manejamos nosotros en nuestra vida, sea la que sea, las llevamos nosotros las cargas porque no confiamos en que Él puede hacer mejor trabajo que el que hago yo. Cuando yo empiezo y yo quito mi carga de mi vida, sea rencor, odio, resentimiento, celos, lo que sea, cuando yo me descargo de eso y le digo al Señor, Señor, 20 años tengo de andar con esta carga y no he podido hacer nada. Entonces yo me despojo de esta carga y te la doy a ti. Dice, encomienda a Jehová. Yo le digo, Señor, yo no puedo hacer más por esta carga. Tengo 20 años de que vivo mal por este odio, resentimiento y no he podido hacer nada. Me ha varado. Tengo 20 años de estar aquí varado. Y cuando yo confío en Él, eso es fe. Porque yo comienzo a caminar de nuevo, pero yo ya no llevando esa carga. ¿Entiende? Eso es algo, eso es pastor, eso es algo espiritual. Amén. Y dice, y lo más importante, y Él hará, porque Amén. él va a hacer mejor trabajo que el que yo hago. Amén. La vida se pone bajo la dirección de Dios, confiamos en Él y Él es el que va a hacer lo que tenga que hacer. Una vez alguien me lo dijo de esta manera, cuando Dios empiece a actuar, no meta sus manos, puede salir lastimado. Déjelo que Él actúe, déjelo que Él actúe. Entonces vea cómo a veces vivimos, o a veces vive la gente. Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 15. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Saben qué tengo yo en mi oficina? Tengo guardado mi planificador del año 2020. Porque yo soy un estresado, entonces yo siempre lo compro, apenas lo vea ya en noviembre, compro el planificador del año siguiente y empiezo a llenarlo. Asamblea General, tercer domingo de julio, asamblea de la asociación, segundo domingo de octubre, el día del niño que se va a celebrar más o menos tal fecha, el día de la madre se celebra tal fecha, y yo tenía mi planificador lleno. Pregúnteme cuál de esas actividades se hizo. Ninguna. En marzo nos mandaron a la casa a todos. Y en noviembre empezamos a salir, ¿verdad? Como la tortuga, sacando la cabeza apenas, a ver qué. Pero vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro. Y no decimos si el Señor quiere, si el Señor quiere, si el Señor quiere. Hermanita Sofía. Pero quisiera aclarar que tampoco es que, digamos, es cierto, hay que consultarle a Dios, es la clave de todo, pero tampoco, porque quiero aclarar en esto, tampoco es que, digamos, vamos a vivir solamente el presente y que estar ahí y que en los árboles siembre dinero o siembre fruta o quedarnos ahí, bueno, es que como es solamente Dios el que depende, o sea, sí, pero o sea, tampoco es, digamos, no planificar para mi futuro, pero obviamente consultando a Dios primero, esa es la clave. Ese es el punto y esa es la clave, exactamente
como bien lo dice usted, mi hermanita Sofía, la vida se vive, claro que hay que trabajar, hay que estudiar, hay que prepararse. Los que quisimos casarnos sabíamos la responsabilidad que esto conlleva, ser padres sabemos la responsabilidad que esto conlleva, o sea, todo. Por supuesto que sí, pero todo dirigido bajo la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Romanos 12, versículos 1 y 2. Hermana Patricia, gracias. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Otra vez aquí Pablo recomendando a la iglesia y les hace un ruego, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, que lleves a alguien algo, que presentéis que vuestros cuerpos, a este cuerpo se está refiriendo, que presentéis vuestros cuerpos de una manera en sacrificio vivo. Ahora nosotros no tenemos mucho la imagen del sacrificio porque es una idea que nosotros realmente no manejamos. Sacrificar en el Antiguo Testamento era llevar un animal para ser muerto, eso era sacrificio, y esos animales morían porque el sacrificio, eso era lo que quería decir. Pero aquí Pablo nos está diciendo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio no muerto, sino vivo. Pero no solo vivo, sino santo. Pero no solo vivo y santo, sino agradable a Dios. Si yo tomo mi cuerpo ahorita y se lo presento delante de Dios, ¿será en estos momentos santo? ¿Será agradable a Dios? ¿Fue agradable a Dios lo que yo hice esta semana pasada? ¿Fue agradable a Dios? Y si yo me presentara hoy delante de Dios como ese sacrificio vivo, ¿será santo? ¿Será agradable? Pero sigue diciendo algo más. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esta palabra tiene que ver con entendimiento, no con una ración de comida, sino con el entendimiento. Estoy realmente presentando mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y que yo lo hago racionalmente, entiendo lo que estoy haciendo. Y sigue diciendo, no os conforméis a este siglo. Y este siglo no está hablando del primer siglo, está hablando del sistema mundial. No se conforme a este sistema mundial. Por mucho que el mundo diga que algo es bueno, si Dios dice que es malo, seguirá siendo malo, punto. Aunque el mundo diga que es bueno. Una cosa que el mundo dice y que ya los jóvenes lo tienen metido en su cabeza, y me refiero a jóvenes y adultos jóvenes, porque en ese tiempo de ir creciendo se les metió a la cabeza, si usted da respeto, recibe respeto. Sí, es cierto eso, pero ¿qué pasa cuando un papá es irrespetuoso? Me refiero a cosas, ¿verdad?, de mal carácter, malcriado. El hijo tiene el derecho a ser igual con el papá, malcriado y mal encarado, ¿no? Pero ya se les metió el chip. Ya se les metió el chip. Si usted me habla feo, yo le hablo feo. No me importa si usted es mi papá. No me importa si usted... ¿Me voy a entender, hermanos? Ya este mundo eso lo avaló. Ya lo dio por bueno, por válido. Pero no es así. Este mundo ya da por válido las relaciones entre hombres y hombres y mujeres con mujeres. Este mundo lo da como válido, como correcto, pero la Biblia dice que no.
Este mundo da como válido los matrimonios con personas del mismo sexo. Es más, nuestro país ya tiene no sé, 5 años de tener esta ley ya aprobada. Pero la Biblia sigue diciendo que no. Yo no me puedo conformar al sistema de este mundo. Lo siento, que lo van a meter a la cárcel por decir eso, pues que me den el número de la cárcel, no hay ningún problema, yo voy, pero yo no puedo ir en contra de lo que la Biblia dice, hermanos, entendamos, yo no puedo conformarme a este siglo. Hermanita Catalina. Gracias, pastor. Buenos días, hermanos. Quería hacerle una pregunta, bueno, de ahorita que estábamos hablando de eso, de que si Dios quiere Un día de estos, en un grupo en el que yo estoy incluida, una compañera puso que no era correcto decir si Dios quiere, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces yo le debatí eso argumentándole este pasaje. Yo le dije, la palabra de Dios es bien clara y dice que nosotros tenemos que decir si Dios quiere. Le dije, estoy en total desacuerdo con esta publicación. Pero luego yo me quedé pensando, pastor, cuando realmente Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Entonces, si Dios quiere, se referirá solamente a circunstancias de tiempo, como en este caso que dice mañana o así, o a cosas que haremos, porque, por ejemplo, Dios siempre va a querer la prosperidad mía. Entonces yo digo, bueno, si Dios quiere tal vez llegue a ser próspera, o si Dios quiere voy a crecer espiritualmente, pero lógicamente me gustaría tal vez que me ayude con este concepto. Lo que pasa es que cuando yo digo que Dios siempre quiere lo mejor para mí, lo estoy viendo desde mi perspectiva, que es lo mejor para mí. Entonces le voy a poner un ejemplo con mi hija Ruth. A mi hija Ruth en el hospital de niños, en 2 ocasiones, no sé si habrá, no, ya no más, ya la pasaron al otro hospital, pero en 2 ocasiones tuvieron que hacerle la dilatación de la pupila. Y esas son unas gotas que arden muchísimo. Y Ruth tenía como 2 años y medio la primera vez que se lo hicieron. ¿Usted cree que si yo le preguntara a Ruth y le preguntara y le dijera, ¿usted quiere que le entren esas gotas tan fuertes a sus ojos? Va a decir, no, porque me duele. Pero yo como papá sé que eso es lo que tenía que hacer. Y tuve que agarrarle sus brazos, y tuve que agarrarle su cabeza, ya le doy la palabra, y tuve que agarrarle sus brazos y su cabeza para que el doctor pudiera abrir su ojo y echarle sus gotas. Lamentablemente la primera fue muchas las lágrimas y tuvo que volverlo a hacer. A ella no le agradó. A ella no le agradó, ni quería eso, pero yo sabía que eso era lo bueno y lo que tenía que ser. Muchas veces Dios nos hace pasar por cosas duras, complicadas y tristes, que si Dios me lo preguntara a mí, probablemente yo le diría, no Señor, yo no quiero pasar por ahí. Pero Dios sabe que eso necesitaba yo pasarlo. Entonces, cuando yo digo, es que Dios siempre quiere lo bueno para mí, depende de lo que para mí sea bueno o no, porque yo puedo decir, Dios quiere que yo vaya a pasear, ok, eso es muy bueno para mí, pero si Dios tiene una situación que vaya a pasar yo en mi vida, como una enfermedad, como un accidente, como la muerte de un ser querido, es la voluntad de Dios. Hermano Daniel, ya le concreto la idea para... Ahí está. Buenos días, hermanos. Buen día, hermano. Bueno, para aclarar a doña Catalina, creo que le va a servir esto. Precisamente que lo que Dios quiere es que lo tomemos en cuenta a Él para todo. Cualquier actividad que vamos a hacer, eso es lo que Dios quiere, que lo tomemos en cuenta a Él. Todo es para bien, porque la palabra de Dios dice que todo ayuda bien a lo que Dios amamos. Pero Dios quiere que lo tomemos a Él en cuenta, porque Él se siente bien ahí. Sí, y tomarlo en cuenta es hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Entonces, si yo le preguntara a José, dígame una cosa, ¿cómo se sintió usted cuando sus hermanos lo metieron en aquella cisterna y lo vendieron a los madianitas? ¿Cómo se sintió usted siendo esclavo? ¿Cómo se sintió usted viendo que la casa de Potifar iba prosperando, pero sin embargo su esposa lo metió a la cárcel? Yo creo que José no iba a decir, no, viera qué alegre, vieras que eso fue una gran bendición para mi vida. No, él se dio cuenta después, al final.
pero Dios sabía que tenía que pasar por ahí. Amén. ¿Alguien más levantó su manita? Así, mi hermana, la hermana que ayer cumplió añitos, que Dios me la bendiga. Muchas Hermana gracias. Nidia. Y la pasé de maravilla. Amén. Buenos días, hermanos, bendiciones a todos. Pastor, viera que hace unos años yo me di cuenta de un pastor que él estaba pues predicando, le dieron una iglesita en un pueblito, ¿verdad? En Guanacaste, fue eso. Resulta, ¿verdad? Que el pastor, porque él nos contó ese testimonio, ¿verdad? El domingo él tenía que ir a predicar, como de costumbre lo hacía. Resulta, ya le dijo a los hermanos, si Dios quiere, yo voy a estar el domingo a las 9 de la mañana, que era el culto, ¿verdad? Resulta, hubo una confusión con el bus y lo dieron todos por hecho de que, lógico, él iba a ir a realizar el culto, ¿verdad? Y hubo una confusión con el bus y la cuestión fue que él no se pudo ir, ¿verdad? Y él se enojó tanto. ¿Ahora qué voy a hacer? Los hermanos están esperándome. Y se enojó con Dios. Dice que él se molestó tanto, ¿verdad? Porque era muy largo y con un sol y ese calor terrible, ¿verdad? Y ¿verdad? Le fue imposible. Y dice que lo que hizo fue sentarse en una roca, en una piedra grandota que había por ahí, ¿verdad? Y dice, Señor, si usted no quiso que yo fuera, está bien, ¿verdad? Ya después de que se le bajó todo. Resulta que a las 2 horas se dio cuenta que el bus que él tenía que ir se volcó y hubieron muchos muertos y heridos. Dios conoce. Entonces, a veces nosotros queremos, porque decimos, sí, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros no nos estamos dando cuenta que va a haber un peligro, pero Dios todo lo sabe. Entonces dice el Señor, no, mejor que ese queditito aquí no va a ir. Entonces lo libró y lo salvó. Amén, gloria a Dios Ese por era eso. el testimonio que quería contar. Amén. Entonces, no se conforme a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente permite discernir la voluntad de Dios, porque ya Él está aquí en mi corazón y yo entonces le voy a decir, Señor, sí, tú dirige mis pasos y tú haces esto y tú haces lo otro, pero yo voy a renovar mi mente para poder comprender cuál es tu voluntad, para poder yo entender. Ahora, ¿quién va a meter la información a mi mente para que yo pueda comprobar? Soy yo mismo. ¿A través de qué? A través de su palabra. Hermanos, Dios dejó un manual, 66 libros, para que usted y yo podamos entender, comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero si yo no tomo tiempo para estudiar este libro, hermanos, y vuelve otra vez, como decían, ¿verdad? Por ahí, si yo no estudio su palabra, yo estoy mal. Mateo 6:33, que todos conocemos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero lo primero que tengo que hacer es buscar primeramente el reino de Dios. Lo demás será añadido. Cuando buscamos la voluntad de Dios, lo demás se alinea a ella. Buscamos dirección del Espíritu en unidad con la obediencia en la palabra de Dios. En tiempos de crisis, claro, confiamos en que Dios sigue siendo soberano, aunque no entendamos el por qué. Debemos descansemos en la obra del Espíritu como consolador. Juan capítulo 14, versículo 15 y 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce,
pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros podamos ser dirigidos por Dios, para que nosotros podamos confiar en su palabra, para que nosotros podamos entender los planes de Dios. Y si usted no los entiende, no se preocupe, usted solo confíe en Dios. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿En qué área de nuestra vida nos cuesta más darle el control total a Dios? Pensémoslo. ¿Cuál es esa área que a mí me cuesta dejar que sea Dios quien controle la vida? ¿Qué diferencia hay entre pedirle a Dios que bendiga mis planes y buscar los planes de Dios? O sea, Dios bendice mis planes, suave López, suave. Y usted ya le preguntó si sus planes son los planes de Él. ¿Ves la diferencia? ¿Vemos la diferencia? Dios bendice, voy a hacer esto. ¿Le hemos preguntado a Él si está de acuerdo en que lo haga o no lo haga? La fe madura no busca controlar el futuro, sino cambiar cada día en obediencia, discernimiento y dependencia del Espíritu, confiando en la soberanía perfecta de Dios. Aunque no siempre entendamos lo que pasa, Dios sigue siendo soberano y el Espíritu Santo está obrando incluso cuando no lo vemos y cuando no entendemos. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. Y quiero terminar esta clase, ya vamos con la otra, que cuando yo les he comentado el caso de un incendio que hubo en una segunda planta, y el niño estaba en la segunda planta en el balcón y toda la gente le decía: tírese, tírese chiquito, tírese. Pero el chiquito no podía confiar en esas voces, no sabía quién le estaba diciendo, no tenía idea porque el humo no lo dejaba ver. Y entonces el papá les pidió a todos que se quedara callado. Y entonces el papá le dice: David, ¿me escuchas? Sí, papá. David, tírate, aquí estoy yo. Y le dijo David: papá, pero es que yo no te estoy viendo. Y el papá le dijo: no te preocupes, yo sí te estoy viendo. Dios nos está viendo aunque nosotros no le estemos viendo a Él. Debemos de confiar en su palabra, debemos de confiar realmente en Él. Pero ahora, mis hermanos, en esta tercera lección, el arrepentimiento y santidad es el comienzo entonces del avivamiento. El arrepentimiento y la santidad es el inicio del avivamiento, hermanos. Por eso yo les dije ahora tempranito, estos conceptos que estamos viendo ahora no se parecen a lo que el mundo dice que es avivamiento, porque es completamente diferente. Por eso es que hay pocas familias, personas e iglesias que tienen avivamiento, porque lo que se está diciendo que es avivamiento no lo es. Segundo de Crónicas 7:14, todos lo conocemos, incluso hasta lo cantamos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La única forma para alcanzar un avivamiento real y permanente es el arrepentimiento de las cosas que ofenden la santidad de Dios. Por muy lindo que usted cante, que usted alabe, por mucha Biblia que usted lea, por muchos cultos que usted venga, no va a haber santidad, ni va a haber
verdaderamente avivamiento en su vida si no hay arrepentimiento de las cosas que ofenden la santidad de Dios. Por eso estamos hablando de esa pasión por Cristo. Este tema no es usual, pero es un reto que Dios nos presenta. Nuestro Dios es santo. ¿Cuántos lo creen? Su Dios es santo. Ok, perfecto. Nuestro Dios entonces es santo. Nuestras malas acciones ofenden la santidad de Dios. ¿Quiénes están de acuerdo con esto? Repito, nuestras malas acciones ofenden la santidad de Dios. ¿Creemos esto? Vuelvo a preguntar otra cosa. Todos nuestros pecados, tanto los visibles como los ocultos, ofenden la santidad de Dios. ¿Cree esto? Ok, vamos a estudiar esas tres cosas. Vamos a ver estas tres cosas. Nuestro arrepentimiento genera avivamiento. Reconocer nuestro pecado, buscar el perdón de Dios y mantener nuestra cercanía con Dios. Eso va a generar arrepentimiento y por supuesto nuestro corazón debe cambiar realmente. Nuestro corazón debe cambiar realmente. Mis hermanos, nuestro Dios es santo. Y si hay un pasaje que puede ilustrarnos un poquito, es en Isaías capítulo 6. No vamos a leer todo el capítulo por obvias razones, pero vamos a leer los primeros 3 versículos de Isaías capítulo 6. ¿Recuerdan aquel evento cuando es Isaías el que ve toda esta majestad de Dios? Y entonces Dios pregunta, ¿quién irá? Y él dice, heme aquí. Pero después se da cuenta de dónde está y empieza una transformación de vida en David, perdón, en Isaías. ¿Quién me quiere ayudar con Isaías capítulo 3 versículos del 1, capítulo 6 versículos del 1 al 3? Ok, hermanita Sofía. Disculpa, Isaías. Capítulo 6, versos del 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Yo no me puedo imaginar esta escena, o sea, yo no puedo, mi mente no me da para tanto. No me da para tanto. Dice que vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Qué tan alto estaba? Y sus faldas, la parte de abajo de sus vestiduras, llenaban el templo. Solo el borde de sus vestiduras cubría todo aquel majestuoso que había hecho Salomón. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Si hay un pasaje hermoso donde podemos contemplar la grandeza y santidad de nuestro Dios, es precisamente este pasaje.
Pero saben, no fue el único, Isaías no fue el único, Moisés también lo vio, también el profeta Micaías tuvo un encuentro de este tipo, el profeta Amós también, Daniel también, Ezequiel también, Juan también en Apocalipsis. O sea, él no cambió en ninguno de estos eventos, él no cambió en ninguna de estas épocas. Porque Él es el mismo por los siglos de los siglos y hoy sigue siendo el mismo. Y todos ellos pudieron ver en visión al Señor en su trono. Es interesante que cada uno de ellos lo vieron cuando estaban en peligro o el pueblo de Dios parecía perder ante todas las del enemigo. Y saben, esto es algo que a mí siempre me ha llamado la atención de los profetas. Usted ve el momento histórico cuando un profeta de Dios es enviado y en ese momento histórico su pueblo estaba siendo oprimido, estaba en grave peligro. En esos momentos fue que Dios envió a sus profetas. Y en estos momentos de peligros, de aflicción, es cuando Dios se presenta. Es ahí donde Dios invita a contemplarlo sentado en su trono. Dios sigue dirigiendo todos los asuntos en el cielo y en la tierra. Esto es para tomar ánimo y seguir adelante y con esperanza y fe en Él, dirigiendo los asuntos del cielo y de la tierra con el fin de que los suyos se reanimen y tengan esperanza. Ese mismo Dios que está sentado en su trono es el que me dice: yo estaré con vosotros. Es el mismo en esa majestad. Es el que nos cuida, es el que nos dirige, es el que nos orienta. Levítico 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ahora, mis hermanos, esta es la nota tónica de todo el libro de Levítico: ver y exaltar la santidad de nuestro Dios. Todos los capítulos se hace resaltar la santidad de Dios. La razón por la que aquí se da este orden es porque Dios es santo y Dios da la orden de que su pueblo sea santo porque Él es santo. Entonces, mis hermanos, es lo mismo que nos dice Primera de Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Esto es un llamado actual para cada uno de nosotros. Y el avivamiento, hermanos, no puede empezar y el avivamiento no puede manifestarse si nosotros no entendemos que estamos frente al Dios 3 veces santo. Es nuestra responsabilidad buscar entonces la santidad. Dice Salmo 99:9: exaltad a Jehová vuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Esta santidad debe ser motivo de alabanza para cada uno de nosotros. Debe de ser un motivo de regocijarnos. Ahora, podría yo seguir hablando de este tema, pero queda claro que nuestro Dios es santo y debemos vivir en santidad delante de Él. No puede ser otra forma de vivir la mía delante de Dios que no sea buscando santidad, porque estoy delante del Dios santo. Pero nuestras malas acciones ofenden esta santidad de nuestro Dios.
Y aquí en Isaías capítulo 59, un pasaje explícito, pero que pocos en la Biblia son tan explícitos. ¿Quién quiere leer, por favor, Isaías 59, 1 y 2? Acá mi hermanita Zeneida, por favor. Isaías 59, versículos 1 y 2. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades se han hecho división entre vosotros y nuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ay, es que yo siento que Dios está tan lejos. Es que yo ya no tengo ganas de buscarlo porque lo siento tan. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Ahora, si usted se imagina una mano que va a ayudar a alguien para salvar, tiene que estar lejos o cerca. Ahí está cerca. No se ha cortado su mano para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces no es que Él se alejó de mí, fue que yo me alejé de Él. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escuchar. Me llama la atención esta palabra iniquidad, es la palabra abón, que quiere decir perversidad, falta, maldad, delito. Cuando estamos hablando de una iniquidad, estamos hablando de una perversidad que afecta, que ofende la santidad de Dios. Y si yo estoy frente al Dios santo y vengo con iniquidad, Dios no puede aceptar esto. Dios no puede aceptar esto. La santidad de Dios la ofendemos nosotros con nuestros pecados delante de Él. Habacuc capítulo 1, versículo 13, dice la palabra del Señor: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? La santidad de Dios es incomparable si usted la pone a la par de nuestros pecados. Ahora, hermano, usted me dirá lo que muchas veces decimos: ¿y quién no peca? ¿Y quién no peca? Y es que, pastor, ¿usted qué? ¿Usted no peca? No, claro que sí, aquí estamos todos. Un día de esto les decíamos que nosotros somos como un hospital donde todos estamos buscando la santidad de Dios, amén, la sanidad de Dios. Entonces, mis hermanos, esa iniquidad es la que ofende. Nuestros pecados nos alejan de Dios. No es Él que se aleja de nosotros, sino todo lo contrario. Yo me alejo porque estoy pecando. El pecado, mis hermanos, el mal no solo es incorrecto, sino que es ofensivo al carácter de Dios. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19, dice la palabra del Señor: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Esto era una fraseología que se usaba, ¿verdad? 6 o 7, dale a 7 y dale a 8, lo veíamos en el estudio de los martes. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Saben qué quiere decir inicuo? Sucios. Pensamientos sucios. El corazón que maquina pensamientos
sucios, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Cosas que Dios dice literalmente: es a mí me repugna, me hace vomitar, dice Dios, estas actitudes. El pecado entonces provoca la justa ira de Dios. Por eso Efesios capítulo 4 versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo lo contristamos? ¿Cómo lo entristecemos? Porque Él no se puede ir, Él está allí. Ya hemos sido sellados por el Espíritu de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, pero ¿cómo lo entristecemos? A través de nuestros pecados. El pecado entonces entristece, el pecado provoca la ira de Dios. Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Esto quiero, esto requiero, esto les pido. Y voy a terminar con este. Si pecamos, estamos desvalorizando la santidad de nuestro Dios y la obra que Él ha hecho en nosotros. Y esto lo vemos aquí en Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Anden con cuidado si usted está invocando a ese Padre. Si usted dice yo soy su hijo, si usted dice yo soy su hija, si usted dice Él es mi Padre, entonces conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Porque nuestros pecados ofenden la santidad de nuestro Dios. Y quedamos aquí en medio del mar para el próximo domingo seguir viendo con respecto a esto. Que el Señor les continúe bendiciendo.